Niño. Vamos. Ya está, ¿no? Nombre play. Pon. Área. Ya. Vamos. 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 Dar coordenadas. Norte. Mm, ya. ¿No? Facilitarle los medios a la policía para que ejerza la No conseguir eso aquí.
Muy buenas, estimados participantes. Les saluda Evelyn Mucha, asesora académica del Centro de Capacitación Internacional Público-Privado, sí. Le doy la bienvenida a todos ustedes. En esta oportunidad estamos llevando a cabo el curso de autorización internacional en clasificación y juzgamiento de ganado lechero. Nos acompaña es el ingeniero Diego Sica. Antes de comenzar con la ponencia, voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantengan micrófonos apagados durante toda la ponencia, al menos que el ingeniero solicite su certificación. De todos los participantes que deseen solicitar el material, la plaza grabada y el certificado, estamos dejando el contacto en el chat. Ingeniero, digo muy buenas noches, te doy el pase por el presente. Bien, muy buenas tardes con todos y cada uno de ustedes. El que les saluda en esta tarde, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz. Y el día de hoy vamos a ver todo lo que es un tema muy interesante que viene a ser el juzgamiento o la clasificación o el juzgamiento del ganado leche, ¿no? Bien, este es un cursito bastante, es un poquito conocer, ¿no? La forma en la cual se tiene que hacer la clasificación y como podemos ver en esa primera imagen, tenemos ya que ir viendo cuáles son ciertas características que se tienen que medir al momento de hacer la clasificación y juzgamiento de un ganado leche, ¿no? Ya vamos a ir viendo más adelante, vamos a ir viendo ejemplos, vamos a ir haciendo ciertas consideraciones, vamos a ver imágenes que nos van a permitir poder ir viendo cómo se hace la clasificación eh, del ganado lechero, ¿no? En primer lugar, vamos a ver lo que son las vacas, ¿no? Tenemos que al aplicar la clasificación se debe tener en cuenta las características raciales, ¿no? Tenemos que de preferencia juzgar a individuos de preferencia de una misma raza. ¿Para qué? Para que podamos hacer una puntuación, obviamente de acuerdo a las características de cada una de las razas. Cuando tenemos a veces razas diferentes, se nos complica un poco al momento de poner un puntaje. Los puntajes en la mayoría de los casos se trabajan en base a 100, ¿no? Se trabaja en base a 100. ¿Para qué? Para poder ponderar de una mejor manera los resultados, tener un resultado quizás mucho más preciso, mucho más exacto, ¿ya? En algunos casos se trabaja en base a una puntuación vigesimal, es decir, de 0 a 20, ¿no? Donde obviamente algunos aspectos, los más importantes, van a tener a veces mayor puntuación y aspectos que por ahí no son tan importantes, pero sí fundamentales, nos pueden dar una puntuación un poco menor, ¿no? Entonces, va a depender mucho del criterio en el cual el profesional desea hacer el juzgamiento, ¿sí? Para esto también hay un tipo de entrenamiento específico, una capacitación mucho más profunda. Lo que yo les voy a dar en esta noche son principios fundamentales, principios básicos de cómo hacer un juzgamiento o una calificación al momento de juzgar, ¿sí? Entonces, nosotros pasamos en algunos casos por una capacitación un poco más intensiva, mucho más exhaustiva, en donde conforme vamos aprendiendo nosotros también vamos haciendo la descripción y obviamente nos van calificando. Para poder tener una certificación ya digamos de juzgador oficial, tienes que pasar por una calificación para poder ser parte de, como si fueses un árbitro, ¿no? En el fútbol, por ejemplo, los árbitros pasan por procesos de preparación y obviamente van de acuerdo a cómo van calificando en sus rendimientos, en sus procesos de evaluación, lo mismo va a suceder en este caso, ¿no? Orden de examen, ¿no? Primero lo que tenemos que ver son aspectos generales. Tenemos que ver el atractivo general. Vamos a ir viendo primero lo que son un poquito lo que se ve y después vamos a ir describiendo ya en las imágenes cómo es con exactitud cada uno de ellos, ¿no? En el que se evalúa vacas, tenemos que ver el porte que sea femenino,
¿no? La feminidad, el vigor, la proporción entre distancia entre las distancias entre las bases y las siluetas armónicas que se generan, ¿no? También se puede juzgar el aspecto general de una vaca. Es preciso tener en cuenta todos y cada una de sus partes anatómicas. Entonces, acá lo que nosotros vamos a ver, no solamente, en otras palabras, nosotros lo que vamos a tratar de calificar es, en este caso, la condición corporal del animal. Que el animal esté en perfectas condiciones corporales, el animal obviamente que tenga las estructuras muy bien distribuidas, de acuerdo a lo que la parte teórica nos indica para que ese animal sea calificado como un animal de temple lechero, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Las siluetas, la feminidad, aspectos generales, les decía, el aspecto racial, ¿no? Por eso es fundamental que cuando se haga tipo de juzgamiento, se haga de preferencia por tipo de raza. Si vamos a hacer con Holstein, hagámoslo con Holstein. Si vamos a hacer con Brown, con Brown. Si es con Jersey, con Jersey. Sería lo ideal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener una calificación mucho más precisa. ¿Qué sucede si tenemos de repente diferentes razas? Al momento de una raza puede tener una característica eh, que impresione a comparación de otra. Entonces, ahí va a haber una disvarianza al momento de dar una puntuación. Entonces, o en su defecto, lo que tenemos que tener en consideración es obviamente esas diferencias anatómicas para ser justos al momento de hacer el examen. Por eso es fundamental, por eso es fundamental, como dice acá, conocer las partes anatómicas del animal. Y de esta manera nosotros vamos a poder identificar de una manera mucho más asertiva al momento de calificar, ¿no? ¿Qué características raciales vamos a ver? Dentro de lo que es cabeza, por ejemplo, tenemos que ver que esté recortada, que haya una proporcionalidad el cuerpo con el hocico, los hollares que sean amplios y abiertos, mandíbulas robustas, ojos grandes y brillantes, frente ancha, moderadamente abultada, ¿no? Prominencia nasal recta, orejas de tamaño medio o con marcas o marcadas o marcada viveza, ¿no? Entonces, acá vamos a ir viendo la parte de la cabeza. Vamos a tener que distinguir una raza de otra. ¿Qué es a nivel de cabeza lo que nos llama la atención a nosotros al momento de? Entonces, eso es lo que nosotros, si vamos a estar a calificar a una raza específica, se nos va a hacer mucho más fácil, ¿no? Porque ya lo vamos a ver ciertas características que nos van a permitir. Cuando tengamos diferentes, a ver lo que les decía, tenemos que hacer un pequeño balance al momento de, puede que tenga ciertas características que no sean llamativas de repente dentro de la cabeza de un animal de una raza, pero en otra puede ser que lo que le pueda dar de repente mayor armonía al resto del cuerpo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que diferenciar. ¿Qué más vamos a ver? La espalda tiene que estar lisa, bien insertada en el tronco. Es decir, la parte de la espalda o la parte de la columna, para ser más precisos, tiene que ser recta, ya sea en forma paralela, de repente con cierta inclinación, obviamente dependiendo de la raza, pero de preferencia que se marque como si fuese una tabla que utilizan los albañiles al momento de hacer su reglaje y hacer que la pared se vea súper homogénea. Eso es lo que nosotros tenemos que considerar. En la parte del dorso, ¿no? Tiene que ser recto y robusto, ancho y casi horizontal. Ya vamos a ir viendo las imágenes, ya vamos a ir viendo más adelante. La grupa tiene que ser larga y ancha porque es un animal de leche. Y obviamente al ser un animal de leche necesitamos que esta zona sea bastante amplia porque es justamente lo que nosotros vamos a juzgar, ¿no? ¿Por qué? Porque eso nos está indicando de que el animal tiene facilidad para el parto, tiene facilidad y no vamos a tener problemas de ningún tipo después del parto, ¿no? Que las puntas del corvejón
con las tuberosidades isquiáticas también estén bien cortadas y sin despegar. Ya vamos a ir viendo las imágenes, cómo se debe ver las características. Ya, en las ancas tienen que ser altas y bien separadas, muslos de la cola en la misma línea del dorso y exento de la protuberancia. Y de preferencia que la cola tenga mucha finura. Entonces, ¿a qué nos referimos de esto? A que la persona que va a llevar un animal a ser juzgado tiene que prepararse también bajo estas condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ello nos va a permitir que estos animalitos, tengan, tengan también un, un puntaje adicional muchas veces por esa preparación, ¿no? No solamente es decir, ya bueno, tengo mi ganado de leche, tengo buena producción de leche, me la llevo y ya está, sino que tiene que pasar por un proceso de preparación. Y es fundamental incluso porque se mide en algún momento la parte de comportamiento. Ahora, estamos viendo en estos momentos lo que son características raciales o características anatómicas propias de cada una de las razas, ¿no? Patas y pezuñas, ¿no? Huesos limpios y robustos, cuartillas cortas y fuertes, corvejones bien moldeados, pezuñas cortas, compactas y redondeadas, los talones profundos y palmas planas, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos. Extremidades anteriores de longitud media, recta, bien separadas y aplomadas, ¿no? Eso es lo que tenemos que ir identificando. Extremidades posteriores casi perpendiculares desde el corvejón a la cuartilla, vista de perfil o de manera paralela, es decir, vista del costado y vista desde atrás. Entonces, al momento que nosotros hacemos juzgamiento, nosotros vamos a tener que realizar movimientos. O sea, no vamos a ver al animal de una manera fija. Me planto en un espacio y ya, simplemente de ahí veo, sino que tengo que moverme. Tengo que moverme porque no es lo mismo muchas veces ver de un lado que del otro. Por un lado puede ser se puede ver bien, pero del otro de repente no. De la parte posterior también tengo que ver y de la parte delantera. Entonces tengo que moverme al momento de hacer el juzgamiento. Y obviamente ello me va a permitir darle una calificación adecuada de acuerdo a lo que yo estoy observando. Sí, vamos a continuar viendo esta partecita, de ahí vamos a ir viendo imágenes, ¿no? Lo otro que se empieza a calificar es la parte de la conducta lechera, ¿sí? La conducta lechera nos va a permitir y nos va a permitir hacer obviamente ya una calificación mucho más allegada a lo que viene a ser la producción de leche, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Tenemos que ver, por ejemplo, lo que vendría a ser la capacidad lechera evidente. ¿Dónde voy a ver eso? Cómo se forma la forma angulosa abierta sin dar sensación de debilidad, ausencia en la zonas de la piel basta, periodo lechero que se encuentra en la hembra claramente expuesta. ¿Dónde vemos eso? A nivel de ubre, ¿no? A nivel de ubre, la zona de la ubre, cómo se encuentra incluso la vena mamaria, la que es la que alimenta la arteria y la vena mamaria, que es la que alimenta de sangre la ubre para hacer todo el proceso de la transformación de la leche, ¿no? ¿Qué más? ¿No? Dentro de ello, por ejemplo, tenemos que ver parte anatómica, los cuellos alargados, juntos, continuamente armoniosos con la espalda, garganta, papada y pecho en línea recta. Si nos vamos dando cuenta, lo que hemos visto anteriormente tiene que ir encajando con algunas zonas. Hemos visto, y ahora estamos viendo la parte un poco más profunda, estamos entrando ya a otras estructuras al momento de ver, ¿no? Cuello largo, ¿no? Que ese cuello sea, que desde la parte de arriba hacia abajo
¿Cómo tiene que ir bajando? Tiene que ser continuamente armoniosa. Por eso, o sea, tiene que notarse de que es como si fuese una sola estructura en general, ¿no? ¿Qué más? La cruz alta y costillares convenientemente curvados, con costillas anchas, planas y largas, ¿no? Obviamente no vamos a ver los niveles de las costillas, si son, pero sí se nota a nivel de la estructura muscular, ¿no? Cómo se encuentra, cómo vemos, cómo está la terminación, cómo está el animal, si el animal, si es el costillar está convenientemente curveado, vamos a notar, por ejemplo, en Holstein, en Bron, vamos a tener animales que son anchos. ¿Por qué? Por su misma capacidad, en este caso, la forma de sus costillas hacen de que el animal tenga esa forma robusta. Si vemos que tiene esa figura, obviamente con buena masa muscular, vamos a decir de que obviamente nuestro animal está muy bien preparado, muy bien alimentado. Y lo que buscamos lo que buscamos en realidad con el juzgamiento de estos animales, obviamente, y hacer el proceso de calificación, es buscamos de que los animales, pese a estar en producción, son animales que mantienen una excelente condición corporal durante todo el proceso de gestación. ¿Ya? Eh, bueno, irajes profundos y finos, muslos superficiales ligeramente convexos y planos, bien separados, vistos por detrás, dejando amplios espacios para la ubre y los ligamentos. Piel suelta y flexible, eso es lo que nosotros vamos a ver desde lo que nos va a permitir determinar que tiene condición, el animal tiene condición para leche. Y obviamente si es un animal que está en producción, te va a dar esas características. Ahí un poco que va a diferir entre una raza y otra. Por ejemplo, el tema de en Jersey, los costillares obviamente tienen su curvatura, pero como son animales más pequeños no tienen esa rusticidad, o sea, que sean más anchos, sino que es parte de su característica. Y obviamente tenemos que hacer un juzgamiento en base a la raza. La capacidad corporal es relativamente grande en proporción a la talla del animal, la capacidad corporal. Ya hablamos en este caso ya del conjunto como tal. Ya no hablamos de zonas específicas. Las otras anteriores íbamos viendo ciertas zonas específicas que nos permitían determinar de que el animal tenía o no ciertas condiciones para leche. Acá ya estamos hablando del conjunto del animal y hablamos del animal en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos? Ya vemos el perímetro abdominal, ¿no? El perímetro abdominal que sea robusto, ancho y profundo, costillas bien curvadas. Y miren, ya vamos engranando todo, vamos engranando, ¿ya? Y la anchura y profundidad de esta zona tiende a aumentar a medida que se va haciendo más posterior, ¿no? Perímetro torácico amplio y profundo, con las primeras costillas curvadas adecuadas, bien continuadas con la espalda, agujas y huecos de los codos bien redondeados, amplia base a nivel de pecho. Nos vamos dando cuenta y ya empieza a hacerse sola, una sola cosa. Vamos evaluando pequeñas cositas que al final lo vamos juntando y nos va dando lo que vendría a ser la capacidad corporal. Entonces, eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos que ir viendo. ¿Qué más vamos a determinar? El sistema mamario. Esto, digamos que hasta ahí hemos ido viendo cosas del cuerpo del animal, que nos permita decir que el animal tiene o no ciertas condiciones lecheras. Todo eso ya se va a sumar al sistema mamario. La ubre tiene que estar sólidamente implementada, tiene que ser voluminosa, simétrica, con líneas finas, indicadoras de que existe que existe buenas producciones o que puede sostener largas producciones, ¿no?
y obviamente el volumen que nos puede llegar a generar, ¿no? Durante largos periodos de tiempo. La ubre, ¿cómo tiene que estar la ubre? La ubre tiene que ser un conjunto. A caminar, los movimientos se van a hacer de manera natural, ¿no? Hay movimientos que obviamente si no hay una solidez, no está bien fijada esa ubre, lo que va a suceder es de que esa ubre se va a mover como si fuese un columpio, ¿no? Y la idea no es esa, porque la idea es cuando una ubre está bien implantada, esa ubre va a tener movimientos de pequeños movimientos que se van a notar que son movimientos naturales y no que se mueve por el peso que pueda tener esa ubre. La ubre tiene que tener una longitud adecuada, ser ancha y sobre todo tiene que tener una profundidad, ¿no? Con una cisura limpia separando ambas mitades y sin surcos en los laterales, sin surcos, suaves y flexibles, lo que les mencionaba, suaves y flexibles, que los movimientos que se generan sean justamente eso, mínimos. ¿Producto de qué? Producto de un movimiento natural, ¿no? Ah, después vamos después del ordeño y cuartos desarrollados por igual, ¿no? ¿Qué nos dice? Que la ubre tiene que ser compacta, de que se tiene que notar la división entre el lado derecho y el lado izquierdo. Eso es como un surco, ¿ya? Lo que no se puede, lo que no debería notarse son los surcos laterales, es decir, a los costados no debería de haber como un surco, como quien diciendo, demarcar los cuartos, no, sino que solamente sea eso y que haya, así como la columna nos está indicando cuál es nuestro lado derecho, cuál es nuestro lado izquierdo, lo mismo debería suceder en el caso de la ubre y después de todo tiene que ser una masa conjunta, una sola estructura, ¿ya? La región mamaria anterior a la longitud media y ancha de manera uniforme desde el frente a la parte posterior y firmemente implantada a nivel del abdomen. Tenemos que ver en este caso, la inserción en este caso, de los ligamentos de la ubre, tanto el ligamento posterior como el ligamento anterior, lo que nos van a ayudar a fijar a la ubre y por más grande que la ubre sea, esa es la que va a sostener y va a evitar o nos va a permitir tener solamente movimientos suaves. Si esos ligamentos no están bien, entonces ahí vamos a empezar a tener dificultades. Región retromamaria tiene que ser ancha, alta, ligeramente redondeada, con anchura uniforme de arriba hacia abajo y también de una manera sólida implementada. Los pezones tienen que ser uniformes. No sucede de que hay ganados que muchas veces vienen el pezón posteriores más grandes que los anteriores. Eso no se debe hacer. Los pezones tienen que tener de preferencia el mismo tamaño. Y de esta manera lo que vamos a lograr es una mejor calificación, ¿no? Longitud y diámetro tiene que ser de preferencia iguales, y cilíndricos, y dispuestos de manera perpendicular sobre la superficie de cada cuarto, bien separados, vistos posteriormente y lateral. Simétricos quiere decir de que las distancias tienen que ser las mismas, de que se note que se puede hacer un proceso de ordeño, tanto manual como mecánico, ¿no? Y las venas mamarias, lo que les decía, ¿no? Las venas mamarias tienen que notarse, tienen que ser gruesas, largas, tortuosas, apuntando siempre de manera colateral. Eso se tiene que notar. El animal, cuando, cuando el animal se encuentre en buenas condiciones corporales o en adecuadas condiciones corporales, eso se nota siempre. Si hay buena producción, se nota siempre. ¿Por qué? Porque es, digamos que es la base de todo el sistema mamario. Entonces, si no tenemos eso, no vamos a tener mayor puntaje. ¿No? Y esto es lo que les venía diciendo, lo que tenemos que ir viendo, la cabeza.
¿no? Ya vamos a ir viendo con imágenes. La cabeza tiene que ser moldeada, proporcionada y sobre todo femenina. Esto, siempre al momento que vamos a hacer el juzgamiento, tiene que haber digamos, este ángulo tiene que tomar el animal. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver al animal de la mejor manera posible y empezar a determinar lo que ya habíamos visto a nivel de la cabeza. Que las fosas nasales, de que, a ver, lo que voy a ir observando, mejor dicho, voy a ir haciendo ciertas, ya, a ver, un ratito. Les decía, fosas nasales, tengo que ver esto, tengo que ver de que esto sea lo más recto posible. Bueno, ahí se me fue un poquito, bueno, la computadora no ayuda. Las orejas, los pómulos, esto. Entonces, eso tenemos que ir observando. ¿Para qué? Para que nos permita ir dándole la calificación. Por eso les decía, es preferible trabajar con un sistema de puntuación o de calificación que va de 0 a 100. ¿Para qué? Para que nos pueda dar un rango más amplio al momento de hacer una calificación. Cuando trabajamos de manera vigesimal, digamos que es demasiado cerrado el hacer un tema de puntuación. Entonces, para ello, eh, es fundamental, ¿no? Es prioritario que se trabaje de una manera un poco más abierta. Entonces vas a darle mayor puntuación y vas a tener, no vas a estar muy cerrado a un puntaje. Entonces vas a tener, digamos que un poquito más de amplitud al momento de dar un puntaje, ¿no? Lo segundo que vamos a ver, la paleta firme y empalme suave en el cuerpo. Esto, lo que buscamos en esta zona lo que buscamos en esta zona, casi toda esta zona, es de que haya uniformidad. En todo momento vamos a hablar de la manera de uniformidad. Más, más nos vamos a enfocar obviamente en esta zona, ¿no? Entonces, la uniformidad. Cuando hablamos de condición corporal adecuada y hablamos de que un animal ingresa obviamente a esto, nosotros lo que buscamos. Sí, nosotros lo que buscamos es de que exista uniformidad, no de que haya una, digamos, diferencia muscular digamos, entre una cavidad y otra, o la separación de una parte y otra. Entonces, lo que buscamos es eso, de que haya siempre uniformidad. Entonces, eso es lo que se va a buscar y eso va a ser parte de todo. Pero lo que buscamos justamente lo que ya les venía mencionando, ¿no? Después vamos a ver que el dorso sea recto y fuerte. El dorso, esa es la parte dorsal. Miren, bueno, vamos a ver si me... La idea es de que todo lo que es espalda, a partir de acá, bueno, no me salió muy recto que digamos, sea lo más recto posible. Obviamente, si nosotros vamos a la imagen, vemos la imagen, nos vamos a dar cuenta de que el animal toda la parte de la espalda es recto. Entonces, al no haber pequeñas curvaturas, es decir, al no darse, ahí, bueno, me sale un poco recto, pero si seguimos la línea del animal, está ok. Pero si pasaría esto otro que está acá, pasaría este detalle, por ejemplo, ¿no? Ahí nos está dando a entender de que el dorso no es fuerte. Bueno, de repente estoy siendo muy exagerado al momento de dar el ejemplo, pero si se nota esa pequeña curvatura, ella nos está dando indicios de que el, el dorso no tiene una fortaleza adecuada. Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es de que justamente se dé todo esto. Si nosotros seguimos lomo ancho, fuerte y nivelado, seguimos acá con este tema, el tema de la uniformidad. Toda la espalda tiene que ser uniforme. Tiene que ser, si bien es cierto, tiene una pendiente y es una pendiente casi o poco notoria, ¿no? Empezó acá un poco más alto, acá un poco más bajo, pero es una pendiente que sigue una secuencia. O sea, no hay o no se nota un desnivel desproporcionado, sino un desnivel fino, como ya íbamos diciendo anteriormente. Igualmente acá,
El anca ancho y largo. El anca empieza por acá, va a terminar a esta altura, viene más o menos así. Es largo, es ancho, claro que sí. Bueno, de repente era un poquito más abajo, pero tengo esas características, largo y ancho. Y finalmente la estructura de las patas, ¿no? Que las patas delanteras, las patas traseras tienen que tener una angulación. ¿A qué nos referimos con la angulación? A esto, que haya esta angulación, ¿no? Esta angulación, que si ustedes se dan cuenta, sí, tiene esta angulación, ¿no? Bueno, no me sale, bueno, tema de la computadora, no me sale el dibujo como yo quisiera. De igual manera, adelante, tenemos que tener una angulación. Entonces, ¿qué nos está diciendo eso? Esa angulación es parte del animal. Esa angulación siempre va a haber. Pero lo que nosotros queremos destacar de esa angulación, de que sea una angulación que nos esté notando de que el animal tiene el temple lechero. Se hablaba de aplomos, acá venía la parte de aplomos. Esto, ¿no? Que al momento que yo lo vea, obviamente ahí la imagen no ayuda, pero al momento que yo empiezo a moverme, esto esté de manera homogénea. Al momento de ver de adelante, que estén de manera paralela, que estén iguales, ¿no? Que no haya una diferencia, que no haya por ahí uno que esté por medio chueco y el otro que esté derecho, no. Eso es lo que no se quiere. Entonces, al momento de hacer un juzgamiento, ¿no? A ver, continuamos. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos acá? Temperamento lechero. Temperamento lechero. Cuerpo, dice, cuerpo anguloso, amplio y descarnado, ¿no? Descarnado, considerando el periodo de lactancia. Vamos a ver por este lado. Cuerpo anguloso, ¿no? Tiene que tener, cuando hablamos de anguloso, voy a poner acá, por ejemplo, bueno, la imagen no ayuda mucho acá, pero acá hay un pequeño desnivel que te va generando, ¿no? Miren, miren cómo se va generando, ¿no? Cómo se debe ir generando los ángulos. Por eso dice anguloso, cuerpo anguloso. Y esos ángulos son de manera natural. O sea, es parte de un animal, es parte del temple lechero. Un ganado que es para carne, lo vamos a cambiar de color, vamos a poner rosado. De aquí, lo que va a pasar va a ser esto, porque yo lo que busco ahí es masa muscular. Pero en el caso de seguir la línea roja, es justamente lo que nosotros buscamos. Son los ángulos que se van a generar, producto de que el animal está preparado, porque ese ángulo que genera, que vimos que se dibujó, es lo que va a hacer, va a generar la ubre. Y al tener mejor ángulo, es porque vamos, obviamente, ahí una mejor ubre, una ubre más grande, mayor peso y está jalando un poco más, está generando un ángulo más agudo en este caso, ¿no? Por este otro lado, cuello largo, costillas bien separadas. Miren, acá si bien es cierto, tengo, este es mi costillares, estos son mis costillares, ¿no? Esto es mi costillar. Yo no veo por qué a mi costillar, porque a las costillas si son anchas o están bien separadas. ¿Por qué? Porque la condición del animal es la más indicada, porque justamente en la condición corporal no deseo ver eso. No deseo ver las costillas. De lo que yo deseo con una buena condición corporal es ver que esta zona esté justamente de esa manera. Pero ¿qué me va a permitir? Obviamente es el ángulo que se va a generar. Yo de manera imaginaria, más o menos hasta acá llega este costillar, este llega un poquito más hasta acá, ¿no? Entonces, esto se va a generar. Entonces, yo conozco la anatomía, sé cuántas costillas hay y obviamente la separación. Si yo veo que hay una distancia bastante prudente
entre el tamaño de las costillas y las separaciones, diré que está bien, bien la separación. La separación de las costillas está bien, porque este espacio que se está generando es un espacio proporcional a las costillas y el espacio que se va a generar. Descarnado, en algunos casos, normalmente cuando se va a juzgamiento no se encuentran animales tan descarnados y se encuentran normalmente en condiciones corporales de 2.5, 3 hasta 3.5, donde no hay mucha descarnación, pero bajo un proceso normal lechero, sí, ¿no? Se baja la condición corporal, se trata de mantener a los animales en 2.5 de condición corporal como mínimo y obviamente ahí sí se puede notar las costillas en mayor. Normalmente para estos eventos de juzgamiento, calificación y juzgamiento, no hay animales que lleguen con esas características, llegan bien. Los aplomos, lo que les decía, esto acá, la imagen nos ayuda un poquito más. Sí, podemos ver desde la imagen de que hay una buena aplomancia, ¿no? Y bien separados los espacios, suficiente o el espacio correcto, obviamente de acuerdo al ancho del animal, ¿no? De esta manera también aplomos para la parte de atrás, sí, hay buenos aplomos y obviamente le dan el espacio necesario para que se pueda ubicar la ubre, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ir viendo, ¿no? Tenemos que ir viendo. ¿Qué más vamos a ver? Acá, por ejemplo, grande en relación al tamaño del animal, el barril profundo, las costillas bien arqueadas y cincheras y cincheras grandes, ¿no? Esto es, si la relación animal, si el animal es grande, obviamente todo el animal tiene que estar en perfecto grado de posicionamiento. En perfecto grado de posicionamiento. Si el animal es grande, obviamente se tiene que notar. Acá voy a dibujar, por ejemplo, lo que les decía, mira, esto viene más o menos hasta acá, aproximadamente hasta por acá, ¿no? Veo que hay una adecuada distancia. Bueno, esto vendría un poquito así, ¿ya? Veo que hay una adecuada distancia, ¿no? Entre el inicio de la parte de las costillas y el término. Obviamente, acá debe terminar las últimas costillas, las costillas flotantes deben terminar a esta altura, justo donde se genera este triángulo, ¿no? Este triángulo es por, obviamente, el animal ha estado haciendo algún tipo de ayuno y todo lo demás, ¿no? Vacas jóvenes, por ejemplo, bueno, antes de irnos por acá podemos ver el tamaño de la ubre, que en apariencia es un tamaño muy bueno, muy considerable, de acuerdo a la imagen. A comparación de esta ubre de acá, ¿no? Bueno, este es un animal joven que todavía no ha tenido ningún parto. Eh, por ahí que al momento de hacer el juzgamiento, obviamente esta ubre entraría con mayor puntaje que esta, si estuviesen ambas en las mismas condiciones. Lo que buscamos es de que en caso de vacas que entran a juzgamiento, de que tengan de preferencia tratar en lo posible de que tengan similar número de partos para poder hacer un juzgamiento mucho más adecuado, ¿no? Esto es un animal joven, de excelente conformación, por supuesto, tiene muy buena distribución, un animal largo, alto, tiene muy buena estructura de la espalda, es una línea recta, no hay variación. Por acá, de igual manera, por acá, por esta zona veo un pequeño desnivel negativo, ¿no? La parte ya del anca, ¿no? Puede ser producto de la imagen, ¿no? Obviamente cuando uno ya se está en juzgamiento tiene que estar en movimiento. De repente acá la imagen no está ayudando eh, y nos está dando esa sensación de que existe esa curva, pero por este otro lado no veo. De repente es una imagen mucho más precisa. Ya, eso es lo que nosotros vemos, estupendos aplomos, ¿sí? Por ambos, tanto adelante como
atrás, ¿no? Entonces, hay adecuado funcionamiento. El tema de las ubres, ¿no? Lo que veíamos, la capacidad de ubres. Miren, una buena ubre de buena capacidad en forma larga, ancha y de moderada profundidad, ¿no? Cuartos bien proporcionados, lo que les decía. Nosotros lo que tenemos que ver es esta, y ese se va hasta el final, esa línea que divide en dos a la ubre, ¿no? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Tenemos que, obviamente que esto tiene que estar simétrico, o sea, lo que tengo para este lado, tengo que tener proporcionalidad para este otro, ¿no? Acá de repente las ubres, habría que ver en qué tipo de gestación, si ha tenido gestación, eso es un animal nuevo, si no ha tenido, de repente el tema de las ubres recién se van a empezar a desarrollar. Por este otro lado, por ejemplo, tenemos la presencia, ¿no? Pezones y longitud de tamaño apropiado. En el caso de este animalito es apropiado, en el caso de este, si es animal de primer parto, si es, si es un animal que es de repente joven de un parto o recién va a parir que tiene las características lecheras, de repente habría que ir viendo, ¿no? Otro que tenemos que ir viendo es el tema de lo que les decía. Acá esta es la zona que nos interesa un poquito más, ahí está, ¿no? Por acá se ve justo en este pedacito, ya, en este caso la vena bueno, la vena y arteria que alimenta la ubre. Y obviamente si tengo esto es porque voy a tener una buena irrigación, ¿no? Nos están diciendo de que hay una buena irrigación. Al parecer es un animal mucho más joven, ¿no? Mucho más joven, ¿ya? Entonces, por ejemplo, esto es para evaluación de toros. Se hace la evaluación en el caso, cuando tengamos por ahí algún tipo de empate, se hace evaluación a veces de los padres, ¿ya? De los padres, ¿no? Y, ¿ya? Y esto es un poco la diferencia, ¿no? La diferencia que vamos a tener entre la raza cebuina y las razas europeas, ¿no? ¿Cuál es lo que nos va a diferenciar? Por ejemplo, en la cabeza proporcionada, mediana, larga y estrecha, en el caso eh, del cebuino, en el caso por ejemplo, del europeo, es una proporcionalmente pequeña, corta y ancha, ¿no? Cambia un poco. En el caso de las cebuinas, la cabeza es un poco más alargada que las razas europeas, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver el tema de la piel, ¿no? Fino, con mayor área, formación de pliegues, colgantes y papadas, y este prepucio, en el caso de las europeas, dices textura espesa, por lo general sin pigmentar, aumenta aunque en algunas razas sí las tienen pigmentadas, ¿no? Entonces, vemos ahí la diferencia que nos puede permitir al momento de hacer una evaluación y sobre todo de hacer un puntaje o darle un puntaje al momento, sobre todo si queremos evaluar de repente tengan la característica de ser leche, ¿no? Y bien, hasta ahí lo que vendría a ser la parte expositiva. A partir de estos momentos quedamos ya lo que son a la absorción de dudas, preguntas, consultas que pueda haber o incluso aportes de alguien que pueda tener cierta experiencia sobre el tema de clasificación, juzgamiento de ganado lechero. ¿Sí? Si hay consultas, dudas, lo pueden hacer mediante el chat o en su defecto de manera ordenada aperturando sus micrófonos.
vuelvo a repetirla, si hubiese alguna consulta o duda, lo pueden hacer mediante el chat o en su defecto, como decía, de manera ordenada, aperturando sus micrófonos, ¿no? Cabe resaltar de que este PPT se le va a alcanzar a la coordinadora académica para que les pueda compartir a cada uno de ustedes, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Cuál es la importancia de la selección de lo que ha mencionado? ¿Qué beneficio nos trae esa clasificación en ganado lechero? A ver, bueno, eh, por ejemplo, hay países como Colombia, Ecuador, incluso en Perú hay algunas ferias que se presentan, ¿ya? En donde se hace justamente el juzgamiento del ganado. ¿Qué es lo que buscas? Normalmente lo que se busca con esta clasificación o con el juzgamiento de ganado lechero. Lo que nosotros buscamos o el productor busca es darse un renombre y obviamente que al momento de vender, ya sea la genética en animales o genética de repente en forma, ya sea de manera biotecnológica, es decir, con semen, embriones, etcétera, etcétera, lo que vas a alcanzar tú como productor al momento de tener de repente campeonatos o participaciones, ¿no? Lo que tú vas a tener es un adicional, es un valor agregado a lo que tú desearías vender, ¿no? Entonces, hay granjas, por ejemplo, los que más utilizan este juzgamiento justamente para la venta y todo lo demás son Brasil, Colombia, que tienen ferias muy importantes a nivel de los países, que incluso eh, se ha internacionalizado estas ferias, ¿no? Va ganado de otros lugares con la intención de promover la genética que tú como productor tienes. Eso es, digamos, la importancia de ir hacia esos lugares. Si tú quieres empezar a vender genética, el mejor espacio que tú vas a tener son estas ferias. Obviamente, inicialmente es probable que no te vayas a empieces a ganar experiencia y empieces a decir qué es lo que puedes empezar a mejorar o qué genética puedes de repente captar para mejorar lo que tú ya tienes. Entonces, esa es un poco la intención al momento de hacer el juzgamiento. Entonces, digamos que tú le das ese valor agregado a a tus animales, ¿no? A tu genética que tú tienes. Ok, gracias, hijo. Muchísimas gracias. Ok, si hubiese otra consulta o duda, o en su defecto ya iríamos concluyendo. Una consulta, dije, ¿y el material lo puede facilitar? Sí, Para que justo está les mencionaba, el material lo voy a pasar a la coordinadora académica para que les haga llegar a ustedes. ¿Ya? Ya, está bien, ok. Perfecto, gracias. ¿Cuáles serían las diferencias en el juzgamiento de razas cebuinas que se consideran también lecheras? Justo lo que veíamos eh, en este cuadro de acá, ¿no? Como les decía, les voy a alcanzar este cuadrito y acá vemos las características diferenciales en ganado de tipo europeo y de tipo cebuino. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, supongamos que se me ocurre hacer una feria en mi pueblito y decir, bueno, miren, ¿dónde está el mejor ganado lechero de mi zona? Entonces, puedo yo enfocarme acá y empezar acá. Por ejemplo, ¿qué te dice? Cuernos, dice, ¿no? Cuernos, del tipo cebuino, grandes, fuertes, excepto en Nelor. Y acá te dice cortos y
finos, o sea, hay diferencias, ¿no? Acá están las diferencias están acá, este cuadrito se los voy a hacer llegar, este material se les va a hacer llegar para que ustedes puedan tener ahí una mayor diferenciación. Por ejemplo, a nivel de tórax, ¿dónde vamos a lo que les decía? Si yo evalúo, hago pero de diferentes razas, ¿no? Entonces vengo, por ejemplo, evaluación de tórax, ¿qué es lo que voy a es lo primerito que voy a evaluar? Tórax, en el caso de las razas cebuinas son algo estrechas, pero profundas y largas. En el caso del ganado europeo son amplias y con costillas bien arqueadas, es decir, que te van a generar un barril un poco más amplio, ¿no? Más robustos. Eh, a ver, jiba, te dice, ¿no? Obviamente en el caso de cebuinos presentan jiba, en el otro no. Obviamente el momento de hacer la evaluación voy a tener que obviar esa parte, el momento de de evaluar la parte de la espalda, la línea recta, obviamente voy a tener que obviar la parte de la jiba, porque si estoy comparando con ganado europeo, ellos no presentan GIO. Entonces, acá está, ¿no? Se lo voy a hacer llegar este material a la coordinadora para que les haga llegar posteriormente a cada uno de ustedes, ¿sí? Si no hubiese más consultas, a ver, por acá, ok. Bien, si no hubiese más preguntas, no me quedaría más que agradecer en primer lugar a Capacitación Internacional Público y Privado por la oportunidad que me brindó esta noche de poder compartir con ustedes conocimientos y experiencias sobre el juzgamiento y ¿no? sobre la clasificación y juzgamiento de ganado lechero, ¿no? Agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su presencia, por tomarse el tiempo de poder estar en esta capacitación, ¿no? No me quedaría más que de repente desearles un buen inicio de año a todos y cada uno de ustedes. El que les habló esta noche, el ingeniero zootecnista Diego Fernando Silva Díaz, se despide de ustedes hasta una nueva oportunidad, esperando que esta noche haya sido de su completo agrado. Muy buenas noches con todos, éxitos y bendiciones. Vale. Bajo,